In Ukraine, because you said that Ukraine is fighting occupation, they gave En Ucrania, mencionaste que Ucrania está luchando contra la ocupación. Les has proporcionado 224 miles de dólares millones en equipo. Has enviado tus asesores y acogido a refugiados ucranianos. Has hecho todo. Pero en Palestina, Estados Unidos está enviando 14 miles de dólares millones al ocupante. Muchos países están enviando sus barcos y arsenal militar para apoyar al ocupante. Esto significa que no hay ley en el mundo. Se trata de lo que cada gobierno decide. Si yo fuera europeo, me sentiría muy preocupado. Esto sugiere que aquellos que tienen poder pueden hacer cualquier cosa. ¿No ha aprendido nadie de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo pueden algunos países que permitieron el antisemitismo y el holocausto contra el pueblo judío, la cosa más horrible, permitir que ocurra otro holocausto al pueblo palestino? Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Esta noche, necesito compartir con ustedes una entrevista brillante. Fue realizada por mi amigo y colega, Fritz Edlinger, de la revista International en Viena. Él estaba hablando con el Dr. Mustafa Burgati, quien actualmente se encuentra en Ramallah en la ocupada Cisjordania de Palestina. El señor Burgati es un médico y político palestino. Sirvió brevemente como ministro de Información en el gobierno de Unidad en 2007. Sus respuestas sobre lo que significa el continuo ataque genocida sancionado por Occidente a los palestinos en la Franja de Gaza son fundamentales para comprender hacia dónde nos lleva este conflicto. Por favor, échenle un vistazo. Hubo noticias interesantes en el New York Times de ayer donde citaron a algunos líderes de Hamás. Cito, los líderes de Hamás dicen que llevaron a cabo su ataque del 7 de octubre contra Israel porque creían que la causa palestina se estaba desvaneciendo y que solo la violencia podría revivirla. ¿Qué comentario tienes al respecto? You know my position. I am a supporter of nonviolence, and I always believe that nonviolence is the most effective. Soy partidario de la no violencia y siempre creo que es el enfoque más efectivo. No apoyo el asesinato de civiles, ya sean palestinos o israelíes. Sin embargo, lo que estamos experimentando actualmente es una catástrofe absoluta. El ejército israelí está cometiendo 3 crímenes de guerra contra el pueblo palestino. El primero es el crimen de limpieza étnica. Ya, 1,4 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares. Sus hogares en la ciudad de Gaza y en el norte de Gaza hasta el sur han sido completamente destruidos. Israel todavía espera expulsar a todos de Gaza hacia Egipto. Este proceso de limpieza étnica podría ser 3 veces más grande que la catástrofe que sufrieron los palestinos en 1948. El segundo crimen es el horrible genocidio al que nos enfrentamos. El bombardeo israelí ha matado a 10,500 palestinos hasta la fecha, incluidos 6,000 niños. Lamento los 30 niños israelíes que murieron en los ataques. Sin embargo, había esperado ver al menos a un israelí expresar arrepentimiento por la muerte de 6,000 niños palestinos. El mundo ni siquiera condena estas atrocidades. El tercer crimen es que estamos siendo sometidos a castigo colectivo. And the third thing is that we are subjected to collective punishment. Israel is depriving Gaza, 2.3 million people from water, electricity, food. Israel está privando a 2,3 millones de personas en Gaza de agua, electricidad, alimentos y combustible. De 35 hospitales, 16 han dejado de funcionar debido a la falta de combustible. Los niños en incubadoras podrían morir en cualquier momento porque no hay combustible ni electricidad. Hay 1,200 personas que podrían morir porque no pueden recibir diálisis renal. Miles de personas con cáncer, diabetes y otras enfermedades podrían morir o ver empeorar sus condiciones debido a la falta de medicamentos. Hay 50,000 mujeres embarazadas en Gaza que carecen de alimentos y agua limpia. De estas, 5,500 están dando a luz, algunas incluso en las calles. Como médico, me preocupa que pronto podamos ver un brote de epidemias graves. Israel no está permitiendo el ingreso de combustible o agua a Gaza, especialmente en la parte norte.
Podríamos ver la propagación de hepatitis y disentería, y definitivamente existe la posibilidad de cólera. Otras infecciones como el sarampión podrían propagarse porque todas las vacunaciones para niños han sido suspendidas por completo. Es una situación muy grave, y el mundo está observando, permitiendo que Israel continúe con este asalto contra el pueblo palestino. Yes, so I would like to concentrate on two issues. Sí, me gustaría enfocarme en dos temas que mencionaste. Mantengámonos en el tema de Gaza, pero desde una perspectiva diferente. Creo que no solo eran rumores, sino información real que sugería que el gobierno israelí podría tener un plan muy claro con respecto a los acontecimientos en Gaza y su futuro. Incluso publicamos un informe en nuestro canal al respecto, afirmando que el objetivo de los israelíes podría ser evacuar completamente la franja de Gaza y tomar el control. También publicamos detalles sobre la planificación de un segundo canal de Suez, que llegaría al Mediterráneo en la ubicación exacta de la franja de Gaza. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Podría ser esta una de las agendas ocultas de los israelíes en esta situación? One of the hidden agendas of the Israelis in this situation? It can be, of course. Por supuesto que puede ser. Pero lo que puedo decirte con certeza, basado en hechos, es que Israel quería desalojar por completo a toda la gente de Gaza. Eso es lo que Netanyahu dijo en el tercer día de la operación, creo, o tal vez en el segundo día. Él afirmó que todos los palestinos en Gaza debían abandonar sus hogares. No especificó a dónde debían ir, pero como sabes, hay dos opciones, o el mar o Egipto. Su portavoz, el portavoz militar llamado Richard Rich, dejó claro en un comunicado. Esta declaración se convirtió en el titular del periódico israelí Yedioth Ahronoth. Dijo que todos los palestinos en Gaza debían abandonar sus hogares y dirigirse a Egipto. Por supuesto, esto generó una reacción por parte de Egipto. Pensaron con razón que esto era una violación de la seguridad nacional egipcia. La postura de Egipto y el rechazo de los palestinos a convertirse nuevamente en refugiados jugaron un papel. Como sabes, el 70% de la gente en Gaza ya son refugiados de limpieza étnica en 1948 por parte de Israel. Entonces, debido a eso, pasaron al plan B. El plan B es bombardear, bombardear, bombardear. Su objetivo es destruir todas las casas, hogares, mezquitas, clínicas, centros de salud, y forzar a la gente a abandonar la parte norte de Gaza y la ciudad de Gaza a través del bombardeo y el genocidio. Creo que su plan es anexar estas áreas a Israel. Netanyahu dejó claro cuando habló en las Naciones Unidas semanas antes de que comenzara la guerra. Mostró al mundo el mapa del nuevo Medio Oriente, como él lo llamó, para los próximos 50 años. Marcó todos los países árabes con los que quiere normalizar relaciones en verde. Luego mostró a Israel en azul, incluyendo la anexión de los Altos del Golán, que ya habían anexado, toda Cisjordania y toda Gaza. Ese era su mapa antes de que comenzara la guerra. Entonces, creo que él cree que este es el camino a seguir. Acaba de declarar que Israel mantendrá el control de seguridad sobre toda Gaza indefinidamente. Eso significa la ocupación de Gaza. Y eso me hace pensar que están haciendo exactamente lo que Einstein describió como locura, que es seguir repitiendo lo mismo y esperar resultados diferentes. So, Esto me recuerda que, especialmente en los países occidentales, incluida Austria, todos siguen mencionando la solución de dos estados. Apoyan este proyecto, que tiene casi 80 años. Sin embargo, ayer vi una breve entrevista con Gideon Levy. Él le dijo a una estación alemana que la solución de dos estados lleva años muerta. Según él, solo hay dos opciones: apartheid o limpieza étnica. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta por parte de los palestinos? La solución de dos estados fue efectivamente terminada por Netanyahu y su partido Likud.
Netanyahu llegó al poder con el propósito expreso de evitar un acuerdo de paz basado en una solución de dos estados y el establecimiento de un Estado palestino. En su libro de 1994, Un lugar bajo el sol, delineó estas opiniones. También incitó al público israelí contra Yitzhak Rabin, quien había firmado un acuerdo de paz con los palestinos. Esta incitación llevó al asesinato de Rabin por un extremista israelí llamado Yigal Amir. Desde entonces, Netanyahu se ha dedicado a asegurar que no emerja un Estado palestino. Ha hecho esto expandiendo asentamientos e incluyendo a individuos como Smotrich y Ben Gvir en su gobierno, conocidos por sus opiniones extremas. Smotrich declaró abiertamente que el plan israelí es poblar Cisjordania con asentamientos y colonos. Esta estrategia está diseñada para hacer que los palestinos abandonen cualquier esperanza de tener su propio Estado. En consecuencia, los palestinos se enfrentan a tres opciones sombrías: emigración, que equivale a limpieza étnica; vivir bajo la subyugación israelí, que es similar al apartheid; o enfrentar la muerte, lo que puede considerarse genocidio. En Gaza, la situación es grave, con los palestinos enfrentando genocidio o limpieza étnica. Creo firmemente que Israel es responsable del fin de la solución de dos estados. If by a miracle, somehow, you have Bernie Sanders as the president of the Si, United por States, algún milagro, Bernie Sanders se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos y visitara Israel, diciéndoles que retiren todos sus asentamientos de Cisjordania y permitan a los palestinos tener un Estado, con tropas estadounidenses e internacionales en la frontera para asegurar que ambas partes se sientan seguras, entonces podría haber una oportunidad para la paz. Sin la retirada de colonos de Cisjordania, la solución de dos estados está muerta, especialmente ahora que están reocupando Gaza. Algunos ministros israelíes incluso sugieren reasentar en Gaza después de bombardearla con una bomba nuclear. Por cierto, la cantidad de explosivos lanzados sobre Gaza en 4 semanas es de más de 30,000 toneladas, lo que supera el poder de la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que solo hay tres opciones: una solución de dos estados, que han destruido, apartheid, que tenemos actualmente, o un Estado democrático con derechos iguales para todos. Pensar que los palestinos aceptarán en limpieza étnica como nuestro destino y dejarán de luchar por nuestros derechos es un grave error. La gente debería recordar lo que sucedió después de la catástrofe de 1948. No creo que incluso si Israel desarraiga a Hamás, no habrá otros en el futuro. Recuerden, Fatah se estableció debido a lo que sucedió en 1948. Así que la suposición de que los palestinos simplemente se rendirán es completamente incorrecta. is a totally wrong assumption. So, you are part of the Así que eres parte del Consejo Legislativo, que todavía existe pero no tiene poder real. Entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Qué debería hacer, digamos, Fatah o la Autoridad Palestina ahora? autonomy. What should they do now? They should unify Palestinians. They should not keep this situation of division. Deberían unificar a los palestinos. No deberían mantener esta división. Creo que la reciente guerra fue el resultado de no celebrar elecciones democráticas en 2021. Si hubiéramos tenido elecciones ese año, ni Fatah ni Hamás habrían asegurado una mayoría. Habríamos tenido un sistema democrático pluralista sin que un solo partido gobernara ni Gaza ni Cisjordania. Quizás estaríamos enfrentando una situación diferente a la que tenemos hoy. Sin embargo, Israel se opuso firmemente a las elecciones libres palestinas. Estados Unidos, un gran defensor de la democracia, no apoyó las elecciones. La situación actual es el resultado de esto. Israel ha estado diciéndole a los palestinos que continuará anexando su tierra y expandiendo asentamientos. Ha estado quitándoles su futuro y normalizando relaciones con países árabes, marginando
resolviendo efectivamente la cuestión palestina. Esta es una de las razones de la terrible situación en la que nos encontramos. Otro factor es nuestra falta de autogobierno y la capacidad de elegir a nuestros líderes. Ahora se habla de que los palestinos necesitan un custodio, alguien de fuera para gobernarnos. Esta es la forma de Israel de decir que quiere reocupar Gaza sin asumir la responsabilidad de las necesidades humanitarias de la gente allí. Este enfoque es bien conocido y no funcionará. Ya hemos experimentado el mandato británico, que llevó a la creación de un sistema colonial de colonos. No estamos preparados para aceptar eso de nuevo. Good, but this reminds me that there was a... Bueno, pero esto me recuerda que una vez fuiste ministro en el efímero Gobierno de Unidad de 2007. Entonces, con el apoyo activo de Estados Unidos y países europeos, los países occidentales decidieron no aceptar las elecciones democráticas que llevaron a Hamás al gobierno. Este fue el comienzo de otra división. Entonces, ¿ves alguna posibilidad ahora, o ves alguna posibilidad en tu lado, de que pueda haber un diálogo, posiblemente con el apoyo de otros, que pueda crear una nueva situación política con elecciones y unificación? ¿O es esto una esperanza para quizás los próximos años? Or is this a hope maybe in next year's future? It all depends on Mr. Abbas and the Palestinian and the PLO. Todo depende del señor Abbas, los palestinos y la OLP. A ellos es a quienes hemos estado llamando. Emitimos una declaración hace 3 días, y hoy hay otra declaración. Muchos líderes e intelectuales palestinos la han firmado. Están exigiendo que el señor Abbas convoque de inmediato a una reunión de todos los grupos palestinos. Esta reunión llevaría a la creación de un gobierno y una estructura unificados. Esa es la única forma de salvarnos de la estrategia colonial utilizada en nuestra contra. Esta estrategia es dividir y conquistar. Ahora es responsabilidad del señor Abbas hacerlo. Si lo hace, el público lo apreciará. Si no lo hace, creo que afectará drásticamente su popularidad, que ya es muy baja. Dramatically his popularity, which is very low already. Yeah. So we have to come to the end since I'm speaking. Entonces, hemos llegado al final ya que estoy hablando desde Viena, desde Europa. ¿Qué esperas de la comunidad internacional ahora? En Europa, tengo que decirte, y estoy seguro de que lo sabes mejor que yo, hay plena solidaridad con Israel, incluso con este gobierno israelí, sabiendo quién está en este gobierno. Así que hay una verdadera reacción negativa cuando se trata de una solución de 2 estados, los derechos palestinos. ¿Qué se debe hacer en el lado occidental para apoyar el diálogo? To support any dialogue. What we see in the West is a great disparity between the people's position and Lo que vemos en Occidente es una gran disparidad entre las posiciones del pueblo y las del gobierno. No es algo nuevo, pero es el mayor levantamiento popular a nivel mundial. Es incluso más grande que lo que hemos visto durante la guerra de Vietnam o la guerra en Irak. Existe un problema entre los pueblos de sus países y sus gobiernos. Sin embargo, no todos los gobiernos occidentales son iguales. Creo que los gobiernos de España, Noruega y Bélgica han tomado posiciones muy razonables. Pero muchos gobiernos, especialmente el de Gran Bretaña y Estados Unidos, han tomado posiciones muy extrañas y vergonzosas. Se niegan incluso a un alto el fuego cuando ven el asesinato del pueblo palestino. No puedo entender eso. Este total sesgo hacia Israel envía 2 mensajes. Primero, no pueden pretender ser mediadores en el futuro. Segundo, el mundo de hoy no está gobernado por el derecho internacional. Está gobernado por la ley de la selva. La mejor comparación es observar las posiciones occidentales sobre Ucrania y compararlas con las de Palestina. To compare the Western positions in Ukraine with that in Palestine. In Ukraine, because you said that Ukraine is fighting occupation, they gave En Ucrania, porque dijiste que Ucrania está luchando contra la ocupación, les das $224 millones en equipo. Envías tus asesores, acoges a los refugiados ucranianos. Haces todo.
Pero en Palestina, Estados Unidos está enviando 3,80 miles de dólares millones al ocupante. Y muchos países están enviando sus barcos y su arsenal militar para apoyar al ocupante. Eso significa que no hay ley en este mundo. Se trata de lo que cada gobierno decide. Si yo fuera europeo, me sentiría muy preocupado. Porque eso significa que quienes tienen poder pueden hacer cualquier cosa. ¿Acaso nadie aprendió de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo algunos países que en el pasado permitieron el antisemitismo contra el pueblo judío y permitieron el holocausto contra el pueblo judío, la cosa más horrible, cómo pueden permitir otro holocausto para el pueblo palestino? Es la misma mentalidad, la misma forma de pensar. Y no se puede justificar diciendo que son árabes o musulmanes, aunque también somos cristianos. Nada puede justificar esta actitud y este comportamiento. Y habrá consecuencias por eso. Nothing can justify this attitude and this behavior. And there will be consequences to that.